Las podemos separar en dos grupos, propias del trauma y producto del tratamiento. Propias del trauma puede haber embolia grasa, síndrome comportamental o compartimental, y pueden haber lesiones neurovasculares. Productos del tratamiento, infecciones, retardo de consolidación, pseudoartrosis, rigidez, consolidación viciosa, y algo que puede darse son las tromboembolias pulmonares. Las infecciones pueden darse propio del trauma si es una fractura abierta. Las lesiones neurovasculares necesitan una reparación precoz. Precoz implica entre 6 a 8 horas. Mayor de 8 horas aumenta el riesgo de una gangrena y que puede terminar en una amputación. Por ejemplo, si tengo una fractura de clavícula, ¿qué tenemos debajo de la clavícula? ¿Qué vaso importante pasa debajo de la clavícula? La arteria subclave. La podemos lesionar y con esto podemos tener una amputación del miembro. Algo muy frecuente. ¿Cuál es la fractura más frecuente en niños? No. Brazo, estamos en traumatología, no me pueden decir brazo. ¿Cuál es la fractura más frecuente en niños? Voy a pedir los exámenes. La fractura más frecuente en niños es de radio distal. Pero ¿cuál es la fractura quirúrgica más frecuente en niños? ¿Cuál? Húmero, hombro. La fractura más frecuente en niños es de húmero distal, ya sea entre supracondilia y cóndilo humeral. ¿De acuerdo? Entonces la más frecuente es radio distal, pero la quirúrgica más frecuente es húmero distal. Y en una paleta humeral, por ejemplo, se puede producir un desplazamiento de esta magnitud y puede haber lesión de los vasos. Ustedes no sé si han llegado a ver en sus prácticas algún niño con una fractura de paleta humeral, está muy hinchado y generalmente hay compromiso, hay compresión de la vena. Entonces todo empieza a edematizarse, todo el miembro en general. Si es que tengo, como en esta imagen, una fractura de platillo tibial, también puedo tener un compromiso de los vasos políticos. O cuando estamos operando, ya se han dado casos que al operar un platillo tibial, la broca ha lesionado el paquete popliteo, o como en este caso, que puede lesionarse. Más que la arteria, es más frecuente que al colocar una prótesis se coloca una palanca, un Homan, y ahí que se lesiona. ¿Qué tenemos detrás en el acetábulo? El ciático, así es. Esa es una lesión muy frecuente. Generalmente en neuropraxia, nada más. Ustedes ya han visto las lesiones de nervio, ¿cierto? Neuropraxia. ¿Cuál es la siguiente lesión de nervio? Más grave. Si yo jalo un nervio nada más, pero no rompo nada, ¿cómo se llama eso? Neuropraxia. Pero si lo jalo más, pero no lo llego a romper, axonomnesia. Pero si no me di cuenta y le metí un corte, neuromnesia. Y puede haber lesiones, muchas veces solo son neuropraxia cuando hay fracturas. Por ejemplo, la arteria, el nervio radial pasa, viene por detrás, pasa por el surco espiroideo en el húmero, donde con frecuencia hay fracturas. Y puede quedar el nervio atrapado en la fractura. Si nosotros en el examen inicial vemos que hay una lesión neurovascular o neurológica, como en este caso, una lesión de nervio radial, eso implica darle un tratamiento no solo conservador, sino quirúrgico. Abrir, estabilizar, revisar el nervio, dejarlo libre y evitar que pueda quedar atrapado y por lo tanto pueda quedar una parálisis. Ahora,
problema que puede darse en fracturas, sobre todo de huesos largos, es la embolia grasa. ¿Qué implica acá? Que gotas de grasa provenientes de la médula ósea de la zona fracturada ingresan al torrente venoso. Esto llega a los capilares finos y tapona la circulación. Puede comportarse como una tromboembolia pulmonar. Se produce en 1 o 2% de las fracturas de huesos largos. Es raro, es infrecuente, pero cuando se da hay una mortalidad de hasta el 50%. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a que pueda presentarse. La mayoría de veces compromete el pulmón, por eso es la alta mortalidad. Y ahí, por ejemplo, tenemos al microscopio un vaso, un endotelio con gotas de grasa. El cuadro clínico: agitación, disnea, puede haber tos con expectoración sanguinolenta, cianosis. ¿Qué sucede? Que una gota de grasa tapona y deja todo un área sin que pueda haber intercambio de gases. El diagnóstico, cuando se hace por medio de clínico, mejor dicho, se toman criterios mayores y criterios menores. Un criterio mayor y 4 menores hacen el diagnóstico. Frecuentemente hay rash petequial, síntomas respiratorios, hemoptisis, taquicardia y fiebre. Es lo más frecuente. En criterios menores, generalmente hay cambios renales, puede haber ictericia, puede haber trombocitopenia y se eleva la velocidad de sedimentación. Son los cambios, los criterios menores más frecuentes que se producen. Prevención: la inmovilización precoz de la fractura. O sea, si ustedes tienen una fractura, en ese momento no la pueden solucionar o hay forma de darle un tratamiento conservador, esa fractura hay que estabilizar. Se estabiliza ya sea por férulas, ya sea incluso si es una fractura con revistas, con lo que sea, pero darle estabilidad. Buena hidratación. Cuando ya se sospecha, los corticoides es lo que nos va a ayudar a disminuir el edema pulmonar. Ahora, un problema frecuente, o que vemos con más frecuencia, es el síndrome compartimental. ¿Qué implica esto? Que en un compartimento de algún miembro se produce un aumento de presión que está delimitado por espacios o fascias. Eso ocasiona una disminución de la perfusión de los tejidos. Aumenta la presión, se empiezan a dañar los tejidos. Si aumenta la presión, ¿qué se va a colapsar primero? ¿La arteria o la vena? La vena. La vena, porque tiene menor presión. Entonces, si la presión llega a aumentar y llego a colapsar o disminuir el flujo de la vena, no voy a disminuir todavía el flujo arterial y por lo tanto va a haber cada vez mayor edema. Si hay mayor edema, hay mayor presión, se forma un círculo vicioso, mayor daño tisular, puede haber compresión de la misma forma, no solo muscular, sino de los nervios, y se produce un círculo vicioso cada vez peor. ¿Qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, un síndrome compartimental en este lado, en este compartimento, si yo muevo los músculos de ese compartimento, puede tener dolor. Eso es característico. ¿Ya? Entonces, y ese dolor va a ir en aumento. Hay aumento del volumen de la tensión, cada vez está más duro. Puede haber parestesias. Y ya cuando es más avanzado, frialdad, palidez e incluso ausencia de pulso. Si es que eso no se corrige, puede haber necrosis irreversible y puede seguir dos caminos: o amputación o una lesión, que ahora les voy a mostrar una foto. Ahora, el tratamiento, ¿en qué consiste? De todas maneras hay que hacer fasciotomía. Esto va a descomprimir los tejidos. ¿Cómo se hace una fasciotomía? Tengo que abrir
y cortar las fascias, de manera que los compartimentos queden libres. Si tengo un paciente que está en muy mal estado, puede ser en cuidados intensivos, o que no tengo todas las condiciones, estoy en una posta y no tengo todas las condiciones para abrir todo lo que necesito, se pueden hacer 2 incisiones pequeñas, se separa, se llega hasta la fascia y con tijera larga se corta. Eso ya quita como tabique la fascia y el siguiente tabique, digamos, va a ser la piel. Entonces va a dar un margen hasta que este paciente pueda ser trasladado. Esta fue una niña que llegó con un síndrome comportamental y hubo que hacerle una fasciotomía. La fasciotomía o el acceso a piel en antebrazo se prefiere hacer en forma de zigzag para que después, al momento de cerrar, si lo hago longitudinal posiblemente no me cierre. Si lo hago en zigzag voy a poder afrontar pedazos. O sea, voy a poder afrontar pedazos y van a quedar pedacitos de músculo que no vamos a poder cubrir, pero eso ya puede cerrar por segunda intención. Además de fracturas, ¿en qué otros casos se pueden dar síndromes comportamentales? ¿No? ¿En qué? Quemaduras, así es. También se puede hacer una descompresión si es necesario. ¿Qué más? Quemaduras por fuego, es lo clásico. ¿Qué otro tipo de quemaduras conocen que puede dar con facilidad comportamentales? Quemaduras eléctricas. Y si tengo una quemadura eléctrica, ¿qué más tengo que ver en ese paciente? Se quemó y ya está, o sea, veo la piel. Ingreso y salida. ¿Y qué más? Un paciente que sufre una quemadura eléctrica, tenemos que ver que no haya daño en el corazón, se le tiene que esté arrítmico, se le tiene que tomar un electro. ¿Y qué más? La quemadura eléctrica per se puede producir una lisis puede dañar músculo, pero también puede producir los vasos sanguíneos se convierten en cables, digamos, para el paso de la electricidad, y puede haber hemoglobinuria que puede tapar por pigmentos, producir una insuficiencia renal. Entonces se tiene que hacer un examen completo de orina además. Si es que hay algo en la orina, tiene que forzar diuresis, aumentar hidratación y cuidar esos riñones. Ya, nos desviamos un poco. Cada tema se puede escarbar mucho. Ya, además de quemaduras, ¿qué más pueden producir comportamentales? ¿Qué cosa? Ya, esta niña vino de Ica, de la costa. Nos dijeron ha sido mordida por una serpiente. Entonces ya llevaron infecto. Entonces dijimos ya, nosotros la revisamos, la vamos a recibir, pero vamos a avisar a infectología para que pida al centro de sueros, a Chorrillos, los sueros, ¿no? Para que pueda recibir esta niña. ¿Qué dato o qué le voy a decir a infectología? Si me dicen viene de la costa, ha sido mordida por una serpiente, ¿qué serpiente ha sido? ¿Chuichupe? ¿Cuál? ¿Y qué jergón? Viene de la costa, me va a decir de la costa, pero ¿cómo se llama el jergón de la costa? ¿Qué otro? ¿Cuál? Otros pictus, es el jergón de la costa. Entonces, en este momento a nosotros nos correspondía avisar a infectología
estaba llegando una paciente con un síndrome comportamental que de frente iba a llegar y le íbamos a operar, pero que necesitábamos que ya le consigan el suero antiveneno para otros picos. Y si tengo una fractura, ¿cuál es más probable que me produzca un comportamental? ¿Una fractura abierta o una cerrada? Cerrada, ¿no? Vale. Una fractura expuesta requiere un trauma de mayor energía. Y si hay mayor energía en el trauma, va a haber más daño de partes blandas. Si hay más daño de partes blandas, es más probable que se produzca un síndrome comportamental. ¿De acuerdo? Es más frecuente un síndrome comportamental en una fractura expuesta que en una fractura cerrada. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De todo se puede hablar un montón, pero tienen que recordar lo que han ido haciendo en los cursos previos. Por ejemplo, si tengo un síndrome comportamental en la pierna, hace como un año recibí un paciente que había ido en su moto, me mostró una foto, era una hermosa moto, una BMW 1400. Se había ido a Luna Buena y corriendo en una de esas curvas, se sale y se estrella. Qué pena por la moto, pero además se fracturó la tibia y fue una fractura expuesta. Lo trajeron a Lima, llegó conmigo, lo trajeron como 6 horas después. Tenía una fractura expuesta de la tibia y peroné, todo salido, y estaba todo muy tenso. En ese momento había mucha tensión, la manipulación era muy dolorosa. Lo preparé a sala, entré, hice una limpieza quirúrgica y le hice una fasciotomía. En ese momento no hice nada más. Le coloqué un fijador externo. La fasciotomía implica, como acá por ejemplo, si tengo los compartimentos, en este corte se puede ver que los vasos, cuando aumenta la presión, se van a dañar. Entonces tengo que abrir los distintos compartimentos para poder liberar, descomprimir. Entonces tengo, ¿qué compartimentos hay en la pierna? Bueno, ahí está, compartimento anterior, lateral y 2 posteriores. Lo que les decía, si es que no tratamos un síndrome comportamental, puede haber un daño que produce estas contracturas. Hay contracciones musculares y se queda rígido en esas posiciones. En la avenida Javier Prado con Pershing había un señor que siempre pedía limosna con una lesión de este tipo y mostraba una gran hipotrofia muscular. Si ustedes juntan los dedos, normalmente van a ver, las personas eutróficas van a ver que se notan los músculos interóseos. Pero en una persona desnutrida o que tiene daño neurológico va a estar hundido, ¿no? Como acá, este señor que les digo, estaba en la calle con este tipo de lesión. Va a ser muy raro que lo vea. A mí me llamó la atención cuando lo vi, es el segundo que he visto en mi vida. Y el primero fue un paciente que yo mismo produje una lesión de este tipo al tratar un cáncer de peroné. Al resecar el tumor, dañé el tronco tibio peroneo, lo reparé, pero ya hubo un daño permanente en el compartimento peroneo, compartimento lateral, y este chico desarrolló una contractura de Volma, el pie en equino, los dedos en equino e incluso el hallux. Una vez que superó el cáncer, le hice una artrodesis de tobillo, artrodesis de dedo, varias osteotomías y
le dejé el hipertígrado y el chico feliz jugaba fútbol, ¿no? Pero fue una situación bastante complicada y es la única que, o la primera que vi en mi vida. Otro problema que se puede dar son las infecciones. La luz no nos ayuda, pero aquí tenemos un fijador externo. O sea, esto, de inicio puedo decirles, ha sido una fractura expuesta. ¿Ya? Entonces, inicialmente pérdida de piel, etcétera, iba relativamente bien. No sé si se llega a ver aquí que está cayendo la secreción purulenta. En una fractura expuesta tiene que entrar el paciente de todas maneras a limpieza quirúrgica. Estamos hablando de un grado 2 o un grado 3. Tiene que entrar a una limpieza. Y la limpieza tiene que ser todo lo que se vea malo o contaminado tiene que salir. No me puede dar pena sacar tejido porque después a partir de ahí todo se me va a complicar. ¿De acuerdo? Entonces es limpieza quirúrgica y antibióticos. En ocasiones, a veces fracturas muy complejas, largo tiempo operatorio, paciente diabético, paciente con insuficiencia renal, también tienen mayor posibilidad de desarrollar infección. Entonces, ya no solo es por el trauma, sino por el tratamiento. Otro problema que se puede dar propio del trauma o de las fracturas es shock hipovolémico. Puede haber sangrado en la pelvis que puede acumular hasta 4.5 litros de sangre. O sea, con eso el paciente puede estar en shock, definitivamente. Ahora, lo más frecuente, fracturas de cadera, por ejemplo, pueden acumular hasta 2 litros.